¿Qué onda, mis chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase del día de hoy, viernes. Recuerden que la tarea de ayer era lo que es los elementos en la sangre y cuáles son sus parámetros normales. Esto pues nada más es para tenerlos en cuenta. Necesito que los tengan en su cuaderno, por favor. Y esta fue nuestra tarea de ayer para el día de hoy. Hoy vamos a empezar con este tema todavía, conociendo la química de elementos. Déjenme les platico, pues que ustedes ya saben que lo más básico es la química de 6. Estos son lo que nos ayuda a entender un poquito cómo se encuentra trabajando nuestro organismo y qué podemos hacer nosotros para mejorarlo aún más. Tenemos pues obviamente consideraciones con tanto lo que es la glucosa, el colesterol, el triglicérido, la urea, la creatinina. Vamos a conocer estos parámetros. Les digo, me gusta también que lo escuchemos de otras voces. Vamos a dejarles este breve video y ahorita seguimos con nuestra clase. ¿De acuerdo? Este va a ser un estudio básico de laboratorio que nos ayudará a conocer la concentración de analitos presentes en una muestra de sangre. En este caso, cuantificará la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la urea y la creatinina, mediante el análisis del suero obtenido de la muestra sanguínea. Este estudio nos será útil para dar un seguimiento rutinario de estos parámetros y así prevenir enfermedades y sus complicaciones. Además, podremos hacer diagnósticos diferenciales o bien dar un seguimiento a una enfermedad. Bien, primero hablaremos de la creatinina. La cuantificación de la creatinina sérica es una de las pruebas que se utilizan para evaluar la función renal. Algo importante a mencionar es que la creatinina es un producto catabólico de la creatina, la cual es usada para la contracción del músculo esquelético. Por ende, la cantidad de creatinina dependerá del porcentaje de masa muscular. Los valores normales van a variar. Por ejemplo, en los varones serán de 0.5 a 1.3 miligramos sobre decilitro. En las mujeres será de 0.3 a 1.1 miligramos sobre decilitro. Y por último, en los niños es de 0.2 a 1 miligramos sobre decilitro. Su concentración estará asociada con el tipo de alimentación que lleve el paciente o alguna afección a nivel renal. A la elevación se le conocerá como hipercreatinemia y se podrá asociar con un proceso crónico patológico. Algunas de las causas son enfermedades renales como la pielonefritis o la necrosis tubular aguda. Otras causas podrían ser el flujo sanguíneo reducido debido a una deshidratación, la nefropatía diabética o la nefritis. En cambio, a su disminución se le conocerá como hipocreatinemia, que se le podrá asociar a una distrofia muscular o a una miastenia grave. Siguiendo con los otros parámetros evaluados en este estudio tenemos la urea. Este es el producto final del metabolismo de las proteínas. Además, su cuantificación evalúa la función de los riñones y el hígado, ya que este producto se sintetiza en el hígado y después es transportado hacia los riñones para ser excretado. El BUN o nitrógeno ureico es la fracción de nitrógeno contenido en una molécula de urea. Sin embargo, en algunos países se cuantifica en lugar de la urea. Los valores normales de la urea serán de 12 a 54 miligramos sobre decilitro y los valores del BUN en adultos son de 8 a 25 miligramos sobre decilitro. En niños y lactantes será de 5 a 18 miligramos sobre decilitro y en recién nacidos será de 21 a 40 miligramos sobre decilitro. Cuando hay una elevación se le conoce como hiperazoemia y se puede elevar si el paciente tiene una dieta hiperproteica. Cabe destacar que tenemos tres tipos de hiperazoemia. La prerrenal, que se debe a una acumulación antes de que ésta llegue al riñón, ocasionado por diversas situaciones como quemaduras, deshidratación, insuficiencia cardíaca o catabolismo excesivo de proteínas. También tenemos la hiperazoemia renal, que se ocasiona por patologías renales como la glomerulonefritis, la pielonefritis o uso de fármacos nefrotóxicos. Y por último, la hiperazoemia postrenal, la cual es la acumulación de nitrógeno ureico después de llegar al riñón, lo cual puede estar causado por una obstrucción uretral
como la litiasis o algún tumor. Y en el caso de una disminución en la concentración de urea, que se le conoce como hipoazoemia, tenemos que va a estar causada por desnutrición, embarazo, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática o sobrehidratación. Hola, mi nombre es Vania Morales y yo les hablaré acerca de otros aspectos muy importantes al momento de evaluar la química sanguínea de 6 elementos, que pues es el metabolismo de los lípidos. Aquí se van a evaluar lo que son los triglicéridos primeramente, que son los lípidos de almacenamiento empleados para obtener energía, y también el colesterol, que es el lípido esencial para la formación de membranas celulares y un precursor de hormonas y de vitamina D. Al momento de evaluar el metabolismo de lípidos dentro de la química sanguínea de 6 elementos, va a ser de vital importancia ver su elevación, lo cual veremos a continuación. El primero de los parámetros que veremos será el de los triglicéridos, cuyos rangos normales es menor a 150 miligramos sobre decilitro. Cuando nosotros vemos una elevación en los triglicéridos, es a lo que denominaremos como hipertrigliceridemia. Esta se puede deber a obesidad por parte del paciente, diabetes mellitus o defectos hereditarios. Pero la obesidad es la más relevante de todos estos, pues provoca que encontremos depósitos de colesterol y por ende de triglicéridos. Una disminución de estos es a lo que denominamos como hipotrigliceridemia. Las causas de triglicéridos bajos más comunes son la desnutrición, el hipertiroidismo, los síndromes de malabsorción, el síndrome de intestino corto y las dietas muy pobres en grasas, como es el caso de los vegetarianos. Es importante mantener los triglicéridos dentro de límites normales, pues su descenso excesivo puede provocar alteraciones como una disminución de la masa muscular, ya que cuando el organismo necesita energía y no dispone de ella en forma de triglicéridos, quema las proteínas para conseguirla y también puede dar lugar a descensos de vitaminas D, E y K, los cuales son muy importantes para nuestro organismo. Otro de los parámetros a evaluar será el del colesterol, cuyos rangos normales son menores a 200 miligramos sobre decilitro. Al hablar de una elevación en el colesterol, nos referimos a una hipercolesterolemia, la cual se puede ocasionar debido a una coléstasis, que es cualquier infección que reduce u obstruye el flujo de bilis en el hígado. Pero no es anormal verla un poco elevada durante el embarazo, así que no hay que alarmarse regularmente en estos casos. También se puede deber a hipotiroidismo, que es un retroceso del metabolismo del organismo. Algunas diabetes mellitus y también el síndrome nefrótico lo podría ocasionar. Una disminución en el colesterol es a lo que denominamos como hipocolesterolemia. La hipocolesterolemia es una situación muy excepcional y poco frecuente en la práctica clínica diaria. El colesterol muy bajo también supone un riesgo para la salud, ya que este es imprescindible para la realización de funciones vitales en el organismo. Las personas con colesterol muy bajo, por ejemplo, tienen el doble de probabilidades de sufrir una hemorragia cerebral. Las dos causas principales para tener un colesterol bajo son un exceso de tratamiento farmacológico. En estos casos, se valorará disminuir las dosis del medicamento, o también en pacientes con problemas nutricionales, tales como la desnutrición. En raras ocasiones puede asociarse a otras enfermedades, especialmente hipertiroidismo o enfermedades del hígado. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante incluir estos parámetros dentro de la química sanguínea de 6 elementos? Pues es simple. Eso es porque nos ayudan a verificar que los niveles de lípidos en sangre no estén fuera de los rangos normales que hemos mencionado, pues si esto sucede nos indica un alto riesgo de que el paciente padezca enfermedades tales como arteriosclerosis, que es el endurecimiento, estrechamiento o bloqueo de las arterias, o incluso también algún tipo de enfermedad cardíaca. Hola, mi nombre es Glorian Reina y yo les voy a hablar acerca de los últimos 2 elementos que va a evaluar esta química sanguínea. Del primero que les voy a hablar va a ser de la glucosa. Como algunos ya sabrán, la glucosa va a ser la cantidad de azúcar que vamos a encontrar en la sangre, y esta nos va a proporcionar energía para que el organismo pueda llevar a cabo diferentes funciones. Los valores normales que debemos tener de glucosa en sangre van a variar dependiendo del laboratorio, pero normalmente van de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Es importante conocer que existen 2 términos que se utilizan cuando la glucosa esté elevada o esté disminuida.
Si la glucosa está elevada, es decir, si es mayor a 100 miligramos sobre decilitro, se le conoce como hiperglucemia. Y si está disminuida, o sea, si es menor a 70 miligramos sobre decilitro, se le va a llamar hipoglucemia. Estas dos se van a relacionar con diferentes patologías que vamos a ver a continuación. La hiperglucemia, como les mencioné, es la glucosa mayor a 100 miligramos sobre decilitro, y esta se va a relacionar con diferentes patologías. La más común va a ser la diabetes, que es el aumento de glucosa en sangre. Y cuando hablamos específicamente de esta patología, es importante conocer estos valores. ¿Por qué? Porque como les mencioné, los valores normales de la glucosa van de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente con 120 miligramos sobre decilitro de glucosa, lógicamente ese valor va a ser mayor a 100. Por lo tanto, estamos hablando de una hiperglucemia. Sin embargo, nosotros no podemos asegurar que ese paciente sea diabético por los valores que vienen aquí. En esta tabla nos indica que si los valores van de 100 a 125, se trata de una prediabetes, es decir, que el paciente aún no presenta la diabetes, pero si no cuida su alimentación y no cuida su salud, puede derivar a esta diabetes mellitus, que esta sí se va a presentar cuando la glucosa sea mayor a 125 miligramos sobre decilitro. Otra patología con la que se puede relacionar la hiperglucemia es el hipotiroidismo. Esta se caracteriza por niveles bajos de la hormona tiroidea. También la podemos relacionar con el síndrome de Cushing, que es lo que podemos observar en esta imagen. Aquí los pacientes se van a caracterizar por presentar acumulaciones o depósitos de grasa en la cara y en la zona lumbar. Y por último tenemos la pancreatitis aguda, que esta se caracteriza por un daño en el páncreas que ocasiona que este órgano no pueda sintetizar correctamente la insulina. Por otro lado, la hipoglucemia, como les mencioné, era una glucosa menor a 70 miligramos sobre decilitro, y esta se puede asociar con el consumo de fármacos hipoglucémicos, con una gastrectomía, ayuno o un insulinoma. La gastrectomía es una cirugía que se utiliza como tratamiento para el cáncer gástrico o para bajar de peso, y esta consiste en la extirpación de una parte o la totalidad del estómago. Y por otro lado, el insulinoma va a ser un tumor que se va a presentar en el páncreas y va a ocasionar que se secrete una cantidad excesiva de insulina. Por último, el sexto elemento que se va a evaluar en esta química sanguínea es el ácido úrico. Este va a ser el resultado final que se va a obtener de la degradación de las purinas. Las purinas son sustancias que el mismo organismo es capaz de producir o que las podemos encontrar en diferentes alimentos, como las carnes rojas, el salmón, el aceite, las sardinas, entre otras. Los valores normales que debemos tener de ácido úrico van de 3 a 7 miligramos sobre decilitro. Y al igual que en la glucosa, también tenemos términos cuando este ácido úrico esté elevado o esté disminuido. Si se encuentra elevado, es decir, si es mayor a 7 miligramos sobre decilitro, se le conoce como hiperuricemia. Y si se encuentra disminuido, es decir, sea menor a 3 miligramos sobre decilitro, se le va a conocer como hipouricemia. Hablando específicamente de la hiperuricemia, se va a asociar con diferentes patologías. Una de ellas va a ser la gota, que se caracteriza por la acumulación de cristales de urato en las articulaciones. Esta se puede observar principalmente en el dedo gordo del pie y va a causar una inflamación y lógicamente dolor al paciente. La hiperuricemia también se puede asociar con la insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, una mala alimentación, es decir, si el paciente está consumiendo cantidades excesivas de los alimentos que mencioné que tenían purinas, como las carnes rojas, o también con la preeclampsia. Esta se va a caracterizar por una presión arterial elevada y signos de daño hepático o renal en mujeres embarazadas después de las 20 semanas del embarazo. Y por último, en el caso de la hipouricemia, se puede asociar con patologías como trastornos tubulares, un déficit de la santina oxidasa, una hemodilución, que se le extrae la sangre del paciente, o también cuando hay un aumento de la eliminación renal.